Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción del capítulo número 6 de Fate Strange Fake. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos la presentación, o sea, de algunas de las situaciones, pues, de los Masters verdaderos. Primeramente presentándonos, pues, a este chico misterioso, el cual, bueno, parecía, pues, que era una especie de mercenario, el cual había sido, pues, ahí entrenado como, pues, asesino y tal, y que, bueno, al final vemos como, pues, no sé si la organización, o sea, en la que estaba, pues terminó siendo asesinada y tal, y pues él es el único que quedó, pero vemos como pues al final termina siendo reclutado para participar en esta guerra del Santo Grial. Justamente, o sea, aparentemente debido pues a su forma pues de haber sido criado y tal, no parece pues tener ninguna convicción pues para realmente anhelar el Santo Grial. Así que vemos cómo pues al final termina invocando pues una irregularidad en esta guerra, en lugar pues de haber invocado pues al Lancer, o sea como pues uno supondría, o sea que llegaría a invocar, termina invocando al Watcher. Esta clase pues que solo se limita a observar. Curioso la verdad, y para empeorar las cosas, o sea, no es la única situación, o sea, que nuestro muchacho pues tendrá que lidiar, sino que también parece, o sea, que él mismo tendrá que convertirse en el Lancer. Todavía no entiendo muy bien específicamente, o sea, qué es lo que está pasando aquí, pero interesante, la verdad, pinta pues esta trama, o sea, con el Chota. Aparte, terminamos viendo la presentación, o sea, de el máster de Alqueides, el cual, bueno, vemos cómo pues termina invocando a Hércules, bueno, Heracles y tal, y lo termina corrompiendo con el barro de el Santo Grial, transformándolo pues en el Avenger que ya nos han presentado. Todavía no entiendo el lore, o sea, de este tipo, la verdad, ya que pues ahí te lo presentan, o sea, como pues un mafioso, la verdad, de una familia ahí mafiosa cualquiera. Pero, o sea, haberle dado un Servan, o sea, tan mamadísimo, o sea, como Alcaides es curioso, la verdad. Pero bueno, ya después de esta cuestión también nos terminan presentando pues un poco más de Francesca, sí, nos terminan dando pues ahí a entender que es un ente que aparentemente pues ha estado ahí viviendo bastante tiempo, la verdad cambiando ahí de cuerpos, que ya ha sido asesinada en bastantes ocasiones y que solamente quiere ver el mundo arder. Y para empeorar las cosas pues terminado invocando, pues básicamente, o sea, para los que no hayan entendido, pues a sí mismo dentro de este sistema. Muy, muy curioso, la verdad, ahí los prelati haciendo pues ahí el caos en esta guerra del Santo Grial. Y bueno, lo más relevante pues había terminado siendo eso. También tenemos la situación de la Loli con su Rider, el cual aparentemente pues se había ahí, bueno, no es controlado, pero sí empezado a moverse, lo cual pues termina ahí alertando a nuestro queridísimo Flat. Y aparte el chico, el Chota sin nombre, termina pues siendo visitado por nada más y nada menos que nuestra Assassin falsa, la cual, bueno, inmediatamente comienza a atacarle y tal. Pero en medio de toda esta lucha vemos como pues Ayaka termina siendo acto de presencia. Y no solamente ella, obviamente, o sea, si ella está ahí, obviamente a Saber pues estaría cerca, logrando evitar pues la muerte de Flat pues en ese momento y dejándonos pues en un momento bastante potente. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con este enfrentamiento, este segundo versus entre Saber y Assassin. Y bueno, qué otras locuras terminarán pues ahí surgiendo en esta caótica guerra del Santo Grial. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
tremenda alianza la que se ha formado ahora pues con Assassin Falsa, Lancer Falso y nuestro querido Saber. Muy buen episodio, o sea, profundizando un poquito pues más en toda esta cuestión de la historia, o sea, de este Ricardo. Y aparte también teniendo un poquito de contexto pues acerca de nuestra querida Yaka, pero aún siendo uno de los misterios seguramente más grandes dentro o sea, de esta historia. Pero bueno, básicamente todo lo que terminamos viendo pues es un poquito pues de lo que terminó pasando antes de la escena del final del capítulo anterior. Eh, Justamente, o sea, mostrándonos como pues nuestro querido Saber junto con Ayaka terminan yendo a buscar aliados. Aquí también terminamos viendo un poquito pues ahí de confusión por parte de nuestra querida Francesca el por qué terminó apareciendo pues un Saber tan extraño en lugar pues de la queridísima Arturia. Y es precisamente porque se me olvidó el nombre. El catalizador, o sea, que terminó consiguiendo, o sea, para esta misma, pues no era la de la funda, ya que pues como vemos, esta terminó desapareciendo. Así que terminó utilizando pues ahí el lugar, o sea, donde creo que estaba confinada o tal, y gracias a esto pues terminó invocándose Ricardito. Y ahora sabiendo pues el lore de Ricardo pues se puede llegar a entender, o sea, por qué entre todos los Sabers posiblemente, o sea, fue Ricardo el que se terminó invocando, ya que aquí nos terminan revelando de que efectivamente Ricardo es bastante fanático de el rey Arturo, tanto así, o sea, que terminó ahí viajando, o sea, por el mundo intentando conseguir pues todas las reliquias pues relacionadas con este mismo, y bueno, ahí se entiende de que probablemente ese, o sea, ese lugar donde tenía la vaina y tal, pues era una de estas reliquias. Y al estar igualmente relacionado con Ricardo, pues es que al final es este Servan el que se terminó invocando. Muy bueno ahí la verdad. Pero bueno, ya con esto vemos como Ricardo y Ayaka terminan entrando en el bosque, el cual aparentemente pues está ahí ajeno a la mirada pues de nuestra querida Francesca, así que pues bastante bien. Y vemos como pues termina, nuestros chicos se terminan encontrando con el mismísimo Enkidu. Justamente le terminan proponiendo pues hay una alianza, vemos como pues Enkidu dice pues sí, está bien, no me parece mal, pero bueno, vamos a ver si estás al nivel pues para ello. Así que vemos ahí el enfrentamiento entre Ricardito y Enkidu. Potente la verdad pues la batalla ahí entre ellos, chulísima la animación la verdad, y mientras pues nos están mostrando pues ahí el enfrentamiento entre ambos, vemos como pues el caster falso nos termina revelando un poquito pues de la historia de Ricardito. Donde al final, bueno, sí nos cuentan pues ahí su fanatismo, o sea, con el rey Arturo, esta idea del hecho, o sea, de cómo pues era el rey errante, más que nada, o sea, no por el hecho, o sea, de que nunca permaneciera mucho tiempo en su reino, sino más que nada por el hecho de, digamos, estar ahí en la frontera entre lo humano y lo místico. Muy interesante la verdad ahí el concepto, o sea que Fate pues termina ahí colocando en Ricardo, sabiendo, o sea que pues realmente no hay tanta relación, o sea, entre Ricardo y toda esta situación, especialmente, o sea, con lo de el rey Arturo y tal, pero aún así, pues les digo, o sea, para la trama resulta muy interesante. Al final vemos que el fanatismo de Ricardito era tan extremo, o sea, por Arturia, que al final terminó nombrando a toda arma que él utilizara, pues Excalibur. Y esto, pues como es costumbre ya en Fate, termina manifestándose pues en un curioso fantasma noble, que la verdad
digo, no sé mucho, o sea, de las habilidades ahí de Ricardo y tal, pero me parece una reverenda mamada, ya que con esto, o sea, quiero imaginarme, o sea, que obviamente no debería tener la misma potencia, o sea, que una Excalibur real, o sea, si no, o sea, imagínate, poder agarrar cualquier cosa y poder hacer una Excalibur con ella, o sea, sería bastante, bastante rotísimo, la verdad. Bueno, también dependería de la energía mágica, pues, de el Master, la verdad, pero aún así, o sea, es una habilidad bastante rotilla, porque no importa si te quedas ahí desarmado y tal, siempre y cuando, o sea, tengas una ramita, o sea, puedes ahí lograr, pues, darle ahí pelea, pues, al enemigo. Así que muy interesante la verdad también esa habilidad. Eh, Tanto sé que termina sorprendiendo pues a nuestro también queridísimo Enkidu y al final vemos cómo pues terminamos ganando su aprobación. Cosa que al final Ayaka pues se siente ahí un poco desconcertada y tal al ver, o sea, cómo pues Ricardo termina eh, básicamente, o sea, arriesgando su vida, o sea, justamente por ella y tal, haciéndola pues sentir ahí este malestar debido al hecho, o sea, de que pues ella tiene como o sea, tiene como una especie de culpa dentro de tal, y aquí muy interesante, o sea, cuando nos terminan mostrando esta especie de flashback raro, o sea, creo que es una referencia a Hollow Ataraxia porque la historia es idéntica, la verdad, diría que idéntica, o sea, al inicio de Hollow Ataraxia, la verdad. O sea, con todo esto del ascensor y de la familia y de la pedida de ayuda y tal. Ahora, lo que me confunde ahora es esto, o sea, no sé si es solamente una referencia, o sea, para simbolizar, o sea, que Ayaka tiene como que esta especie de culpa de haber traicionado a alguien en el pasado y tal, o literalmente la historia, o sea, de que nos cuentan ahí de Hollow Ataraxia es la historia de Ayaka. Me imagino más que será lo primero, la verdad, o sea, porque después, o sea, terminan mencionando toda esta idea, o sea, de que Ayaka puede traicionar a este Ricardo, pero Ricardo pues le dice, no te preocupes, ya estoy acostumbrado a que me traicionen y tal. Y bueno, ya al final parece pues que terminan dejando pues ahí el asunto. Vemos como pues en medio del bosque termina llegando también nuestra querida Assassin Falsa, quien termina pues uniéndose a nuestra querida alianza, ya que pues ella tiene como pues adversario pues a el vampiro, así que interesante. Enkidu obviamente pues tiene al Raider, o sea de la Loli, ya que pues o sea, cuando nos revelen, o sea, o sea, quién es el Rider, o sea, de la Loli, se entenderá el por qué Enkidu, pues es ahí como que le tiene bastante, bastante preocupado, especialmente por lo que termina mencionando, o sea, que si alguien termina logrando tener en sus manos de esos dos el Santo Grial, las cosas pues podrían poner bastante peliagudas y no es cuanto menos la verdad, porque la amenaza sea que representan un vampiro y el Rider, el Rider falso, que terminamos viendo aquí, sí que es pues para tener mucho cuidadito. Y lo peor de todo es lo que está pasando ya al final, pero bueno. Ya después de esto y con esta alianza vemos como pues el Assassin falsa, Saber y Ayaka terminan pues llegando a la casa donde supuestamente nuestra muchacha pues fue invocada. Solo para encontrarse que ya había sido pues usurpada por nuestro querido futuro Lancer, y bueno, ya tenemos pues la situación actual que habíamos llegado a ver. Justamente, o sea, viendo cómo pues Saber termina deteniendo pues a Assassin debido pues a que este chico se había preocupado por Ayaka, que pensando pues ahí de que esto puede ser alguien con quien se pueda llegar a razonar. Y ya calmando las aguas, parece que sí. Y seguramente podríamos llegar a tener otro aliado. La verdad es que me siento un poco confundido, o sea, con respecto pues al Chota el Chota mercenario, ya que cuando te lo presentan ahí todo frío y tal, de que mataré, bueno,
mercenario, o sea, criado pues para asesinar sin ningún reparo. Así que me parece raro, o sea, como de repente termina mostrando bastante humanidad, o sea, para ser alguien que supuestamente no tiene emociones. Primero que nada, o sea, interesándose o en participar en la guerra, o sea, por alguna razón. No sé si es porque simplemente pues está siguiendo ahí órdenes o tal, pero le digo, es muy raro, o sea, que alguien así participe y tal, o sea, sin... O sea, porque se supone, o sea, que ya no está siguiendo órdenes de nadie. Por eso le digo, se me hace raro que haya decidido participar. Luego lo otro, el hecho, o sea, de que intentara razonar con Assassin, así de que, oye, quiero hablar con tu maestro para ver si bla, bla, bla. Y ahora, o sea, preocupándose por Ayaka, o sea, cuando la intenta sacar ahí de la zona. Es muy raro, la verdad, digo, para ser alguien frío, se presenta bastante humanidad. Así que me intriga ver qué pasará con este personaje y probablemente puede que también se termine uniendo pues a nuestra potente alianza. Y sería interesante porque con esto tendríamos pues a Saber, un Saber, o sea, la clase de las más mamadísimas. Tenemos a Lancer Enkidu, bastante mamadísimo, la verdad, la Assassin falsa, o sea, con múltiples Noble Phantoms, así que bastante potente, la verdad, y el futuro Lancer, así que también bastante interesante, o sea, si se nos termina pues ahí uniendo en la batallina. Así que, bueno, muy buen episodio, digo, cada capítulo de Fate pues no termina decepcionando. Dios, es que hacía tiempo que no sentía esta emoción, o sea, con los Fate y tal, o sea, llevamos tiempo, la verdad, sin un Fate desde Gran Order, diría, o sea, con Babilonia, Camelot y Salomón. Ojalá en algún futuro terminemos teniendo una adaptación de los Lost Belt. La verdad, dudo mucho, o sea, que vayan a hacer adaptación, o sea, de todos los Lost Belt, me encantaría, o sea, pero no tuvimos ni de la singularidad. Es que les digo, o sea, el potencial que tenían para hacer una franquicia larga de anime, o sea, de Fate Grand Order, pero también es cierto, o sea, que corrían el riesgo, o sea, de no ser monetariamente rentable mucho a la larga, o sea, por culpa de la gente, más que nada, o sea, no culpa de la historia, o sea, que fuera mala, sino que la gente, o sea, muy a duras penas y especialmente en la actualidad, tolera, o sea, franquicias, o sea, largas y tal, y mucho menos una franquicia, o sea, como Fate, donde hay un montón de lore, o sea, que tienes ahí que entender y analizar, porque si no te terminas ahí perdiendo. La verdad sí que les digo, entiendo por qué quisieron irse a las seguras adaptando pues lo más ahí llamativo, o sea que fue Babilonia, Camelot y pues obviamente el final con Salomón. Pero sí espero, o sea, que en algún momento tengamos ahí adaptaciones de los Lost Belt y tal, al menos algún par de ellos. Siento que sí, o sea, la verdad es que el de Atlantis es uno de los más, o sea, de los más potentes, la verdad está bastante chulo, especialmente, o sea, el de Atlantis, bueno, el de Atlantis no, o sea, el quinto, o sea, tanto Atlantis como el Olympus, o sea, es muy largo, así que puede ser complicado ahí de adaptar, pero es chulo, la verdad, pero si tuviera que poner uno, o sea, que realmente quisiera, o sea, ver súper adaptado ahí, todo bonito, sería el de las hadas, el 6. La verdad, o sea, porque es el que tiene toda el aura, o sea, para tener una animación y una adaptación ahí chula. La verdad, pero complicadillo. La verdad, digo, todo el arco de los Lost Bell es bastante largo como para terminar ahí adaptando y la gente, pues sí, o sea, ya de por sí, o sea, explicar las singularidades era complicado. No me quiero ni imaginar tener que explicar los Lost Bell y tal. Digo, si terminan haciendo una adaptación, ya sería, o sea, solamente para los fans. La verdad, o sea, porque dudo mucho, o sea, que alguien ajeno vaya a entrar aquí de lleno, o sea, si de por sí, o sea, ya con este Fate veo a mucha gente perdiéndose, la verdad, o sea, que tampoco es tan complicado, o sea, para entender,
pero sí hay muchas referencias, o sea, que se terminan perdiendo, o sea, si no sabes nada. La verdad, lo chulo es enterarte de que, wow, mencionaron, por ejemplo, aquí la referencia de Hollow Ataraxia, o sea que si no has jugado Hollow Ataraxia es como que te la pierdes, literal. Muy, muy chulo, la verdad, pero bueno. Otra cosa interesante antes de terminar el episodio es la situación de Tine. Aquí nos explican cómo pues prácticamente Tine también ha sido como una especie de... O sea, bueno, no es un homúnculo, sino que bueno, prácticamente han experimentado también ahí con ella para hacerla pues ahí, digamos, un ente eficiente, o sea, para poder lidiar, o sea, con toda la situación pues que estamos viendo actualmente. Pero bueno, a ver cómo termina también creciendo esta muchacha, o sea, que vemos que se subestima, la verdad, demasiado, o sea, me da risa, o sea, que lo primero que te muestran a ella es calcinando a otro mago ahí como si nada y tal. Y lo siguiente que te muestran de ella es como que, oh, no soy digna para estar luchando en esta guerra. Y tal. Y es como que, chica, razón tiene Gilgamesh ahí en a veces llamarle ahí un poquito la atención, pero bueno. Pero y que tenga que ser Gilgamesh el que lo haga. La verdad, pero bueno, a ver qué termina ahí aconteciendo, ya que vemos cómo pues las cosas se terminan complicando, ya que pues la amenaza del Raider falso parece pues ser posiblemente de las primeras que tengan que eliminar. Solo espero, o sea, que no termine pasando nada con la Loli, la verdad, o sea que bueno, sí, o sea, el Raider falso va a tener que morir, pero que al menos la Loli pues esté ahí a salvito, la verdad. Y bueno, viendo como pues al final, eh, o sea, sí, está empezando a convertirse en un peligro. Vemos como pues Flat envía a Jack pues a investigar y vemos como pues lamentablemente el apóstol muerto pues ha encontrado pues a la Lori, lo cual es muy malo porque quién sabe que pueda llegar a ser pues este ente y que pueda llegar a desatar, o sea, ahora que se ha encontrado sea con el Rider falso. Así que a esperar a ver cómo pues termina avanzando esta tramilla y hacia, bueno, ¿qué pasará? O sea, con Saber, Ayaka y pues todos los de la alianza. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.